Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de historia, de crisis de los mercados, COVID-19 obviamente, porque estamos también en este contexto. ¿Y qué hacemos los pequeños inversores? Esta sería la parte uno, porque vamos a ver otra parte. Vamos a hacerlo por partes, así no se hace tan pesado. Y bueno, vamos a analizar un poco las distintas crisis mundiales para ver cuáles fueron los patrones de comportamiento. Y vamos a intentar pararnos en la crisis también actual, como dijimos, el coronavirus y la influencia que tiene en los mercados y que creo yo qué es lo que puede ir pasando después de todo esto, sin perder de vista nuestro perfil de pequeños inversores, ¿sí? Al menos lo que nosotros tengamos que mirar. Y si nos vamos a las crisis económicas mundiales, arrancamos que tenemos qué es lo que vamos a tener que saber de la crisis del año 1929, que va a arrancar en 1929 y fijarnos que entre esos años de 1929 y 1932, el índice Dow Jones cayó casi un 89%. Es decir, empresas como en ese momento existían Ford Motor Company, que valían $100, llegaron a cotizar $2, de 100 a 2. Y acá la pregunta que nosotros nos vamos a tener que hacer es, ¿cuánto tardó el índice Dow Jones en recuperar los niveles previos a la crisis? Es decir, de esos 100, de bajar a 2, ¿cuánto tardó? Y la respuesta es recién en el año 1954. Obviamente con una guerra de por medio y 7 movimientos al alza, ese índice se volvió a recuperar, el Dow Jones, el industrial, ¿sí? Y obviamente recuperó esa caída previa a la crisis de 1929. O sea que lo que nosotros estuvimos años para recuperar nuestra plata, porque en esa época los cambios, como decimos, eran lentos, ¿sí? Y lo que nosotros vamos en este caso a ver en este video, que las crisis actuales cada vez son más violentas, ¿sí? Pero también en ese sentido las recuperaciones son cada vez más rápidas, es decir, más violenta la caída, pero más rápida la recuperación, al menos en las anteriores, ¿no? Ahora después vamos a evaluar qué es lo que pasaría con la actual, ¿no? La del coronavirus. Si nos vamos un poco más adelante, acordamos que tenemos las crisis de las burbujas.com, que en marzo de 1996, de Ben Bernanke, que era presidente de la Fed en ese momento, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, dijo, señores, hay una burbuja en las .com, y recién, cuando explota la burbuja de las .com, en el año 2000. ¿Sí? Ya en el 1996 se estaba avisando que había una burbuja que explota en el año 2000, pero partiendo de lo que era un índice Nasdaq de las tecnológicas de 5.000 puntos. ¿Y a qué número volvió después de los 5.000? A los 1.300, ¿sí? Toda esta caída que vemos, ¿sí? Es de los 5.000 a los 1.300, que era un número similar cuando habló Bernanke. Y entonces acá tenemos una segunda reflexión muy importante, que es que descubrir una burbuja no significa que la burbuja vaya a explotar en forma inminente. Es decir, acá, si consideramos la burbuja esta de las .com, era una burbuja que se empezó a considerar en el año 96, tuvo casi 4 años de vida y recién en el año 2000 explota. Si esto pasa en los mercados más desarrollados del mundo, lo que nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa para nosotros o para otros tipos de activos cuando pasan estas cosas, ¿sí? O como en este índice, que es el índice más arbitrado del mundo casi, que es el índice Nasdaq. Pero bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Con otras crisis que vamos a poder ver. Recomiendo porque es la del año 2007, ver la película de Big Short, que habla un poco de de este tipo de crisis que tuvimos, que es de las hipotecas subprime. Este se da cuando en realidad arranca el año 2007. Y en ese año, ¿qué es lo que pasó? Se supo que muchos bancos tenían inconvenientes con estas hipotecas porque tenían baja calidad crediticia, daban obviamente créditos a cualquiera, y recién en septiembre del 2008 cae lo que era el tercer banco más grande del mundo, que era el Lehman Brothers. Y fijarnos que desde ese año 2007 hasta que estalla Lehman Brothers, esa crisis, ese índice Dow, el Dow Jones, pasa de los 14.000 puntos a los 11.000 puntos. Es decir, que las burbujas o las crisis, obviamente que no avisan, es incierto. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a ver cómo los inversores, ¿qué empezaron a hacer cuando empezaron a ver esto? Empezaron a desarmar posiciones, empezaron a ir del mercado. ¿Por qué? Porque preveían ya en el año 2007, 2008 que se venía una corrección, pero no se venía esta crisis, sino una corrección que corrige un poco y sigue subiendo, pero no, acá se vino una crisis terrible.
desarmaron carteras y se fueron, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando operamos, también en este sentido y como tercer tip, es cuando vamos a decidir comprar y vender acciones, identificar los movimientos de los grandes inversores, o sea, los peces gordos, se le dice, en medio de las crisis. Pasó hace poco con Warren Buffett con las aerolíneas, se fue. Bueno, ahí tenemos también un parámetro. Después tenemos que fijarnos que también con la asunción de Obama en Estados Unidos en el 2009, se algo muy importante que es la caída del Dow Jones a mínimos históricos, del índice Dow Jones al mínimo de 6.585 puntos. Y vamos a ver entonces qué le pasó cuando asumió Obama, qué hizo Obama y cómo le pegó las decisiones de Obama a las acciones. Es decir, qué decisiones tomó Obama para revertir esto y en cuánto tiempo también se recuperó ese índice, ¿no? ¿Y qué hace Obama cuando el Dow Jones llega, digamos, al nivel ese de los 6.585 puntos, de no parar de subir? Suspende lo que se llamaban las ventas en descubierto, o el short selling, y cuando suspende este tipo de ventas, todos los inversores que habían vendido algo que no tenían, porque era básicamente eso, vendían lo que no tenían, tuvieron que salir a recomprar esos activos para reponerlos y devolverlos a esos que le habían pedido prestado, ¿sí? Es decir, este short selling, ¿qué era? Era alquilar algo que yo no tenía, lo vendo a un precio de $100, por ejemplo, con el objetivo de que en un mes o 2 o 3 meses ese mismo activo valga 90 pesos, o sea que valga menos, lo compre y lo devuelva. O sea, y la diferencia esa yo me la quedaba, o sea, ganaba con esa diferencia. ¿Qué es lo que hace Obama entonces? Corta ese short selling y fijarnos que en los mercados entonces rebotan en forma instantánea, ¿sí? Desde esa caída. Y en los 6 meses se vuelve a los niveles de los 9.200 puntos, que es el nivel donde asume Obama como presidente. Más allá de esto, ¿sí? ¿Cuál es la otra pauta que tenemos que ver entonces, sin marearnos? Es que hay noticias mundiales o decisiones políticas que pueden también cambiar el curso de las bolsas. ¿Y qué significa esto? Que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos a las noticias, ni más ni menos es eso. Entonces, si bien vamos a analizar fundamentalmente a la acción, que es un poco esto y los videos que vimos del análisis fundamental, y técnicamente, que son los que vamos a ver después, tenemos que estar atentos a estas noticias, porque cuando pasan estos sucesos, tenemos cambios de tendencias en los precios muy fuertes a la alza o a la baja, ¿sí? Es decir, puede subir mucho o bajar mucho en poco tiempo. Y como podemos ver, una noticia nueva, como esta, la de Obama, por ejemplo, nos puede cambiar también la tendencia de mediano plazo. Es decir, significa que no puede cambiar únicamente por 1 o 2 días, sino que se puede extender quizás hasta 6 meses. Y cuando tenemos este tipo de oportunidades, es cuando uno dice, bueno, estoy seguro, tengo certeza. Y hace unos años, bueno, decimos que teníamos la certeza de que iban a subir las tasas de interés, que ahora también vamos a ver un poco de eso. Y bueno, los inversores jugaron ese partido, ¿sí? De que obviamente a la baja, de que tenían que comprar, pagar cualquier precio y reponer esa garantía hasta que vino Obama y hizo esto. Pero bueno, pasamos, ¿sí? Al mercado de deuda, vamos a ir un poco con la crisis. Este señor que ven acá es Ben Bernanke, ¿sí? Que bueno, fue presidente de la Fed. ¿Y qué pasó con el mercado de deuda? Él hizo programas, se llaman programas cuantitativos, 1, 2 y 3, y programas Twist, que eran programas que Ben Bernanke llegó y cuando llegó a la Fed hizo estos programas. Y lo que tenemos que rescatar de esos programas y demás es preguntarnos quién es el principal acreedor de Estados Unidos. ¿Sí? Capaz que muchos van a decir, bueno, es China o no sé, Japón. Sin embargo, si nosotros sumamos la tenencia total de deuda China y de Japón juntas, no llegamos a la tenencia que tiene de deuda la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, esos programas cuantitativos que fueron incrementándose en la tenencia y que lo tuvo el Banco Central de Estados Unidos, porque la Fed, la Reserva Federal es como si fuera el Banco Central que tienen allá, en otra magnitud, lógicamente, no nuestro Banco Central, del mercado de bonos de tesoro norteamericano, ¿sí? Pero bueno, lo que hacían era que el Banco Central comprara esa deuda, ¿sí? A través del Ministerio de Economía que emite deuda, el banco la compra, emite pesos y compra esa deuda e inyecta pesos al mercado, lo que generalmente hace en nuestro país. Eso lo hicieron en Estados Unidos con la Fed, ¿sí? Y el gobierno de Estados Unidos. Y fijarnos cómo la deuda externa de los Estados Unidos se duplicó en 6 años, pero con la diferencia de que lo hizo a las tasas más bajas de la historia. ¿Por qué? Porque había un comprador que compraba caro, que se llamaba precisamente la Reserva Federal.
no era el Banco Central. Y entonces, como vemos, se incrementó la deuda externa de Estados Unidos, pero con esas tasas, ¿sí? Y en cómo esa deuda también va creciendo, ¿no? Que fue comprada por la propia reserva de la Fed, básicamente. Y bueno, después, avanzando un poco, vamos a ver la crisis del 2008. A ver, y ahora lo que vamos a ver un poco es qué haríamos si nosotros haríamos de Fed, básicamente. En este sentido, si nosotros tendríamos que analizar el mundo, si fuéramos Ben Bernanke, ahora Powell, ¿no? Que es el presidente de la Fed, y tendríamos que tomar decisiones, ¿qué tendríamos que mirar? Primero, ¿cuáles son los indicadores que hay que mirar? ¿No? Que acá los pusimos. En principio va a ser el crecimiento del PBI, el índice de desempleo, la confianza en Estados Unidos y el valor de las viviendas. Y vamos a resumir así muy rápidamente también cómo funciona cada cosa con esta lógica, ¿sí? Que es que si la gente tiene trabajo va a tener confianza, si tiene trabajo y también tiene confianza va a consumir, y si tiene confianza y también consume, la economía va a crecer, ¿sí? Es como es como un lema que es bastante simple de entender, pero es una lógica que generalmente se dio en los años más prósperos de Estados Unidos. ¿Y por qué ponemos también el valor de las viviendas? ¿Sí? Porque en Estados Unidos la gente generalmente pide deuda y pone en garantía su propia casa, pero su propia vivienda en garantía, ¿no? Y si vos tenés una casa en Estados Unidos y querés un préstamo, ponés tu casa en garantía y te lo dan a una tasa muy baja, y vos con esa plata, ¿qué vas a hacer? Vas a salir a consumir. El inversor norteamericano, el ciudadano norteamericano, se financia poniendo su casa en garantía, aunque nos parezca loco. Y si el precio de las casas sube, ¿qué significa? Que la gente tiene más margen también para pedir préstamos para consumir más. Y así de vuelta, ¿no? Entonces, si tienen trabajo, más margen para pedir plata y más confianza. Y bueno, obviamente vas a consumir. Esta es la lógica, básicamente, que es lo que hace que va a hacer que un presidente mire estas cuestiones, ¿no? Estos índices. Y bueno, siguiendo un poco, vamos a ver qué estuvo pasando con el mundo en este sentido y antes del COVID, ¿sí? Del coronavirus, para después meternos en ese tema, obviamente, de la crisis actual. Tenemos que ver la evolución del PBI norteamericano, sacando caídas que tuvo por el 2008. Estados Unidos seguía al menos antes de la crisis del coronavirus creciendo muy fuerte. ¿Y qué significa? Que mirando la película de atrás para adelante, si Estados Unidos crece, significa que las otras tres variables que analizamos van a ser claramente positivas, ¿sí? Y ejemplos positivos de los últimos años pre-coronavirus, obviamente, es el índice de desempleo. Y si vamos a ver actualmente, que también se los quería mostrar, que esto salió hace poco, esta es página de Investing, yo después se las voy a dejar también para que la vean. El índice de desempleo actual dio un 14,7 y la previsión era 16%, es decir, esperaban un índice de desempleo mucho mayor, más allá de que fíjense lo que fue ahora violento con el coronavirus. Antes era de un 4,4, que también había sido una de las últimas, uno de los índices más grandes de todos los tiempos casi. Pero entonces con esa estimación, que antes era un 4%, se genera lo que es el desempleo natural que tenían antes con el 4%, que significaba que toda la gente que quiere trabajar trabaja y la gente que no trabaja es porque no quiere, básicamente, ¿no? Eso es lo que se conoce como desempleo natural, que significa que estás en pleno empleo, cuando tenés un índice tan bajo, de antes, ¿no? No de ahora, porque ahora estamos en otro contexto de crisis, que ahora después lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que hace la gente en caso de que se dé este fenómeno de pleno empleo? Probablemente cambie un empleo por otro, si tiene mejores condiciones, por más sueldo o más ventajas, o más salario o más horas, o menos horas, perdón, de trabajo, para mejorar la calidad de vida, básicamente, ¿no? Entonces, si vos estás en ese nivel, en este país que tiene un pleno empleo, todo lo que tenés para trabajar va a ser mejor, ¿sí? Como ya le pasó a Estados Unidos, ¿no? En sus mejores épocas. Y si esto es así, vamos a ver qué pasa con el índice de confianza, que es el otro. Porque si hay pleno empleo, esto va de la mano con ese índice de confianza. Y fijarnos cómo la confianza del consumidor en Estados Unidos también viene subiendo, ¿sí? Y también la gente en ese sentido va a consumir más. Es toda una cadena de esos índices que vimos anteriormente. Y como ya dijimos, el PBI crece también porque la gente tiene empleo y porque tiene confianza y entonces va a consumir y encima consume y vamos a ver que también esto incide en el precio de las propiedades, porque acá vamos a tener una noticia que genera distintos tipos de ánimo, porque nos vamos a dar cuenta de que el precio de las viviendas
no solamente se recupera a niveles anteriores de la crisis del 2018, sino que va a duplicar el valor. ¿Sí? Significa que las propiedades medidas en dólares en Estados Unidos se duplicaron en los últimos años, antes de obviamente esta crisis, y el presidente de la Fed también va a mirar este dato y va a decir, señores, hay inflación. ¿Por qué? Porque está viendo que los productos como son las casas están subiendo fuertemente, duplican su valor y entonces tenemos esa parte buena donde la gente puede endeudarse y consumir y la parte mala de esta Fed que está diciendo, bueno, lo estoy viendo pero como un síntoma inflacionario, o sea, me está también subiendo la inflación. Entonces podemos ver que la mecánica, ¿sí? Entender por qué la Fed siempre estuvo tan preocupada en subir la tasa de intereses por esto, para evitar precisamente lo que es el brote inflacionario. El mercado de inmuebles norteamericano igual obviamente siempre nos está adelantando y anticipando algo, que hay mucha inyección de billetes, ¿sí? Están multiplicando lo que es la base monetaria por mucho, que hace obviamente, esto siempre pasó con la época de Bernanke en frente de la Fed, que ahora lo tenemos a Powell, pero hay que tener en cuenta también cómo fue funcionando. Y ahora vamos a analizar concretamente la renta fija a nivel mundial, es decir, la deuda de los países. Yo dejé un poco los principales tenedores de deuda, lo que vemos, ¿no? Esto es lo que habíamos hablado, la Fed le gana a China, básicamente, al menos en estos periodos, ¿no? Vamos a ver cómo se va reestructurando en los próximos años con esta crisis, pero tenemos una estructura temporal de las tasas de interés de la Fed, un nivel de endeudamiento de Estados Unidos y la evolución de la tasa de referencia. Y cuando vemos esto, también lo que hay que decir, se me trabó el gráfico, ahí estamos. Yendo primero con la estructura temporal de las tasas de interés respecto a la curva de bonos del Tesoro norteamericano, que esto siempre hay que verlo, porque vemos que la curva estaba casi aplanada, ¿sí? Fijarnos que un bono de 10 años va a rendir casi lo mismo que un bono de 30 años, y si tenemos en cuenta la parte corta de la curva, que la están subiendo básicamente, están diciendo que la van a subir y claramente esta parte media o parte larga la suben, y lo que tenemos que nosotros entender en esto es que si eso pasa, posiblemente podríamos entrar en una recesión, o es un indicador que mucha gente ve para evaluar si va a haber recesión o no. Esa curva tiene lo que se llama la pendiente normal. Yo acá obviamente les dejo le voy a dejar un link también para entender este punto si no se entiende muy bien, pero sería esta curva, que la curva del tesoro haga esto, ¿sí? Esto es lo que estuvo haciendo el tesoro en este tiempo, el bono, perdón, la estructura de, perdón, la curva de bonos, ¿sí? Y fijarnos que entonces, si las 8 veces que la curva tuvo pendiente invertida desde 1930 a la fecha, hubo 8 recesiones en Estados Unidos, ¿sí? Eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. Muchos inversores que miraban instrumentos o estos instrumentos hace años pronosticaban que en Estados Unidos iba a haber una recesión entre 2020 y 2022. Ojo que coincide con los años que tenemos de casualidad y nos agarra en medio de esta crisis. Es un dato a tener en cuenta. Porque, ¿qué van a suponer? Que los bonos cortos van a subir de rendimiento, pero los bonos que son de mediano a largo plazo van a estar en los niveles actuales. ¿Y cuál es el razonamiento en esto? ¿Sí? Se dice que la parte corta va a subir y la parte media y larga se va a quedar como está hoy. Eso es lo que están diciendo, que se va a invertir esa curva por novena vez en los últimos 90 años. Y si se da eso, ¿sí? Tranquilamente podría ser al menos un indicador de recesión en Estados Unidos. Mirando la curva actual, igual, no podemos decir que estamos frente a una recesión, al menos mi punto de vista ya de inmediata, y esto sacando un poco el coronavirus, que después lo vamos a ver, porque Trump también nos está diciendo, señor, vamos a bajar los impuestos, favorecer el crecimiento, hacer obra pública, esto pre-coronavirus, y ahora con el coronavirus está dando información de que Estados Unidos se va a recuperar rapidísimo. Entonces, porque en el fondo, ¿qué tiene miedo? Precisamente que esta curva tome pendiente negativa y que ese crecimiento se termine transformando en recesión. Eso es lo que en realidad están, o lo que le tienen miedo básicamente. Y entonces, ¿qué es lo que mira la gente? Estas curvas. Estas curvas cuando las veamos no nos asustemos, pero entendamos que mide básicamente esta cuestión. Nosotros tenemos acceso a estos a través de plataformas libres. Yo después le voy a dejar algún link de Investing también, porque es muy importante saber cómo se están moviendo los bonos del Tesoro norteamericano, ¿sí? Al menos estas líneas. ¿Por qué? Porque lo que pasa en ese mercado va a repercutir directamente a lo que nos pase a nosotros, básicamente. Por eso se mira este mercado.
¿Y qué significa exactamente que la curva de tipos se haya invertido? Que esto que decimos, que en el mercado de bonos, entonces esos inversores van a comprar deuda de los países y la van a exigir a cambio de una compensación, que obviamente va a ser mayor cuando más riesgo corre el dinero. Si cuando más riesgo, obviamente mayor va a ser. Y si la curva de tipo se va a invertir, como decimos, quiere significar que se produce esa anomalía o esa normalidad de que en el mercado secundario, donde estamos generalmente nosotros, se van a pagar mayores intereses por comprar deuda a corto plazo que por comprarla a largo plazo. Esa es la gran diferencia. Y los inversores van a ver más riesgo cuando el vencimiento es dentro de poco tiempo que si es dentro de 10 años. Entonces eso genera esta normalidad. Y, a ver, como ejemplo práctico, tenemos en el año 1929 la bolsa de Estados Unidos, que cae, en 1930 se da la recesión, en Argentina en 1930 golpe de Estado, en el 2001 también en Estados Unidos el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. 3 meses después se corta el crédito a nivel mundial. ¿Sí? Más allá de la crisis, estaba pasando también esto con el gráfico del bono del Tesoro norteamericano. ¿Por qué? Porque sabía que también venía una guerra en ese sentido y Estados Unidos estaba entrando en una recesión. Con Argentina, bueno, obviamente tenemos el antecedente de la crisis del 2001. En 2008 ya vimos la caída de Lehman Brothers, en donde las AFJP, en ese sentido que nosotros teníamos en nuestro país, llegaron a perder casi el 60% del patrimonio que administraba por la caída que se da a nivel mundial. Entonces, en resumen, y como inversores, el otro tip que vamos a dar, ¿sí? En este sentido, ¿para qué vemos todo esto? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que lo que pasa en el mundo nos va a impactar directamente a nosotros en nuestros activos, ¿sí? Es decir, no podemos no analizar el contexto mundial y tampoco el contexto regional, dejar de verlo, el doméstico, el nuestro, el local, si queremos ser exitosos en inversores de renta fija y de renta variable, porque vamos a ver cómo las dos se van conjugando en lo mismo, ¿sí? Y bueno, por acá voy a terminar la primera parte. Espero que les haya gustado. Les dejo también una frase de Bertolt Brecht. No sé cómo es bien la pronunciación, pero es un dramaturgo, es un poeta alemán. Me gustó mucho esta frase porque también se aplica para estos tiempos. Ya vamos a ver qué pasa con el COVID en la segunda parte. Al menos mi opinión. Vean la otra parte también. Pero entender esta frase para que nos quede también que la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Suena muy paradójico, pero la verdad que esto es así. Es también este pensamiento de cuándo se va a acabar esto y cuándo va a arrancar lo otro si es que ya no está arrancando. Que es un poco lo que vamos a ver en el próximo video. Así que bueno, les mando un abrazo. A ver, vamos a seguir viendo este video. Vamos a terminarlo en la segunda parte y después ya vamos a arrancar con digamos, el curso de análisis técnico, que voy a ir subiendo en principio conceptos y después vamos a aprender a analizar una acción de cero, ¿sí? Viendo indicadores y viendo para qué funciona cada indicador, que es en realidad lo que yo uso, pero esto lo quería hablar primero porque también lo vamos a tener que ver o tener en cuenta, no vamos a tener que cebarnos únicamente con análisis técnico y dejar esto de lado, sino que esto también es importante verlo, porque esto, si nosotros no lo miramos, ese análisis técnico después nos lo va a volar, básicamente, no va a existir más. Así que bueno, ahora sí, me despido, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.